Un saludo para todas las personas que se conectan a esta conversación, las personas que están viendo esta entrevista que vamos a tener y que estábamos esperando hace mucho tiempo, todas las personas que estamos pendientes de la Feria del Libro 2024. Mi nombre es Laura Camila Arévalo Domínguez, soy la editora del Magazine Cultural del Espectador y bueno, bienvenidos a esta charla con la escritora y filóloga Irene Vallejo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy feliz de acompañarles. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en este viaje por Colombia? ¿Ya estuviste en el Chocó? Estuve en el Chocó y fue una experiencia realmente conmovedora. Deseaba ver con mis propios ojos y experimentar un hermoso proyecto de promoción de la lectura que se está llevando a cabo en esa región de la selva. Y fue una invitación de mi querida amiga Belia Vidal, que es la creadora y la promotora de Motete, y esa iniciativa aspira a llevar libros y crear clubs de lectura para los niños de la tierra y ayudarles a, bueno, pues a entrar en el mundo de la literatura, de la creación, de la palabra, expresarse a través de esos canales y bueno, pues esos niños que me entrevistaron me cautivaron totalmente. Fue hermoso ver cómo se expresaban sus opiniones sobre las lecturas, su familiaridad con el mundo cultural, el sentirse cómodos hablando de palabras y de creación. Eso me ha dejado una huella inmensa. Bueno, Irene, pues todo ese entusiasmo que has visto por recibirte en Colombia tiene que ver también con la conexión que hemos logrado muchos de tus lectores con cada una de tus obras. Te contaba que estaba leyendo una de tus columnas que se llama Espejismo, una de las más recientes, y tiene mucho que ver con lo que te voy a preguntar para que iniciemos esta conversación, y es que hay una pregunta frecuente en cada una de las entrevistas que te hacen y es ¿cómo hiciste tú o cómo crees que hiciste para que, por ejemplo, El infinito en un junco tuviera todo este recibimiento? Pero yo la quiero precisar un poco más, conectándola un poco con lo que contaste con la época que vivimos. Y es que no me parece un asunto menor que en este momento tantas personas estén tan pendientes de lo que tú escribes. O sea, sentarse a escribir en estos días me parece algo realmente, no sé, increíble, no porque digamos que la lectura sea algo menor, sino porque me parece cada vez más difícil. Así que quiero preguntártelo, ¿cómo crees que los has seducido, teniendo en cuenta que creo que no lo planeaste? En absoluto. De hecho, volviendo al título del artículo de la columna, todavía hoy siento que es un espejismo, ¿no? Que es algo que se puede disipar y desaparecer en cualquier momento. Lo vivo con una feliz incredulidad. Yo escribí El infinito en un junco creyendo que sería un libro que interesaría a unos cuantos excéntricos, locos, apasionados de la lectura como yo misma, pero nunca intuí que fuéramos tan numerosos, que las personas que sienten que tienen otra vida en las páginas de los libros pudieran estar ahí, darle alas al libro, al infinito en un junco, y crear esta comunidad internacional que a través de las traducciones se ha ido creando y a la que me gusta llamar cariñosamente la tribu del junco. Y sí, hay un sentimiento de responsabilidad, de estar a la altura de las expectativas de esa tribu, pero por otro lado también un sentimiento de esperanza renovada cuando veo que realmente las palabras, la historia, la reflexión, la filosofía, la creatividad interesan a muchas más personas de lo que sospechaba, y entonces me siento menos sola, siento que es un mundo un poquito menos áspero, ¿no? Y menos a la intemperie, gracias a esa convicción de que realmente las que yo creía causas perdidas en realidad están en el corazón de mucha gente. Vamos a hablar, me parece maravilloso que hables de la esperanza porque preparando esta entrevista creo que esta puede ser una conversación más que todo sobre la esperanza, ¿no? Sobre la esperanza del lenguaje, en la palabra. Pero mira, hay yo creo que un evidente interés tuyo por lo físico en tus libros, por el contacto físico de los seres humanos, por el libro físico, por la conversación. Pero yo quiero saber tú cómo ves esa dimensión física en este momento. ¿Eso cómo se ve para ti? Yo la reivindico precisamente porque creo que hay que contrarrestar esa ausencia de presencialidad, ¿no? Esta forma de comunicarnos a través de las frías pantallas.
esa confusión que tenemos cuando hablamos con otras personas desde la seguridad del anonimato de las redes sociales y creemos que no tienen consecuencias nuestras palabras sin ser conscientes de que herimos y causamos dolor e inseguridades a nuestro prójimo. Así que creo que es importante también este discurso, ¿no? Devolver el papel central a la comunicación, a la palabra, ser conscientes de que es nuestra herramienta de construcción, pero que también usada de una manera violenta o agresiva puede ser enormemente dañina. Sócrates, el filósofo griego, siempre decía que aquello que nos puede hacer mayor bien también es lo que nos puede hacer mayor daño. Y creo que ahora la responsabilidad es pues ser conscientes de la fuerza, del poder de la palabra y recuperarla, rescatarla para la construcción y no para la agresión. Ahora que hablabas de la esperanza, hay un texto en tu libro, Alguien habló de nosotros, que aquí está, llamado Gente Esperanzada. Justamente me parece fantástico lo que acabas de decir porque creo que queda muy bien con la conversación y habla de nuestros tiempos y los grandes y pequeños miedos que vivimos a diario por el estado del mundo, creo yo. Habló de Esquilo, pero también hablaste de Camus en ese texto. Y ahí Camus dice que el respeto por uno mismo crece en el esfuerzo de aceptar primero y de luego transformar como las realidades dolorosas, ¿no? Primero acepto, luego transformo. Y bueno, yo me quedé pensando mucho en justamente tú que aceptaste y cómo estás transformándolo, o sea, cuál ha sido esa realidad o esas realidades que ahorita estás tratando de... Sí, ha sido, todo esto tiene mucho que ver con mi experiencia personal, porque empecé a escribir El infinito en un junco cuando me enfrentaba a una situación personal terrible, el nacimiento de mi hijo, con graves problemas de salud y afrontar la posibilidad incluso de su muerte. Y era una situación muy dura y fue precisamente la escritura la que me ayudó primero a aceptarla y después a encontrar las fuerzas suficientes para seguir adelante, para no dejarme llevar por el desaliento y para pensar que, bueno, como decía Camus, aunque el mal y el abismo y el miedo están siempre presentes en nuestra vida, tenemos que actuar como si se les pudiera vencer, ¿no? Y ese como sí me parece que es la clave. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza, con toda la paradoja que tiene la expresión, y entonces tenemos que luchar como si fuera posible vencer todos estos peligros, todos estos retos, todos estos desafíos. Incluso si no fuera posible, ahí queda la gloria del intento, ¿no? Y ahí es donde creo que está mi mensaje definitivo. Es un pesimismo que se convierte en optimismo, ¿no? A través del esfuerzo compartido y de la conciencia de que en definitiva estamos juntos y cuanto más sentimos nuestra fragilidad, más nos damos cuenta de la necesidad de estas comunidades, de estas alianzas, de estas solidaridades, y creo que ahí está la razón para esperar un futuro mejor. Ahora que lo mencionas, te quiero leer algo en la página 127 del Infinito en un junco, de esta versión de la novela, hay algo que dice así. Los tiempos que unos consideran decadentes mientras los viven son la región de la nostalgia para otros. Sí. Y bueno, esto es algo que me pregunto mucho porque claro, desde el periodismo cultural todo el tiempo hay una búsqueda sobre cómo seducir justamente sobre temas que en este momento no son muy populares. Eso también lo mencionaste en la entrevista que te hicieron en la W. Y populares no por el tema, sino por lo que implica el tema, por lo que implica un libro, por lo que implica una película de Scorsese que dure 3 horas en estos, ¿no? Como en estos tiempos. Y te quería preguntar si a ti te preocupa el presente, a ti te preocupa este tiempo y lo atraviesas de esa manera o cómo lo estás abordando como escritora. A lo largo de mi vida siempre he tomado decisiones que todo el mundo me decía que eran insensatas. En mis estudios elegí la filología clásica, es decir, esas lenguas que todo el mundo me decía que eran inútiles, el latín y el griego clásico.
Y he ido consecutivamente abrazando toda una serie de causas, los libros, los clásicos, las humanidades, a los que todo el mundo estaba decretando su fin y su extinción. Y decían que eran anacrónicas, que no pertenecían a este mundo. Entonces yo me he hecho una experta en abrazar lo que se supone que está al borde del abismo y del naufragio. Y en ese trayecto, en ese itinerario vital, me he ido dando cuenta de que a veces esas predicciones apocalípticas están muy equivocadas. Y nuestro error es asumirlas y aceptarlas y no rebelarnos contra ellas, porque de los libros se decía que morían, de la lectura se decía que se terminaba, y sin embargo estamos obviando evidencias como la Feria del Libro de Bogotá, que es cada año más multitudinaria, donde se ven personas de todas las edades, ansiosas por conocer a sus escritores, a sus autoras favoritas. Llevarse una firma puede suponer horas de espera y lo asumen y lo celebran y lo convierten en un festival maravilloso y lleno de entusiasmo, y esto está sucediendo en todas las capitales, en Buenos Aires, en Guadalajara, en Madrid. Y bueno, pues yo siento que tenemos una cierta propensión, como en el texto que leíamos, a pensar en el declive, en el fin de la época, ¿no? en la catástrofe inminente. Estar tan informados a veces exaspera nuestros temores, pero yo creo que luego la realidad se empeña tercamente en demostrarnos que existen espacios, jardines, como estos de los libros y de la palabra, que no desaparecen, por mucho que los condenen a muerte tantas veces, y que allí es donde estamos construyendo e imaginando el futuro. No podemos renunciar a eso. Tenemos que cuidarlo, tenemos que acariciarlo, como se hace acá en la feria, y tenemos que confiar en aquello que nos dicen que desaparece o que nos abandona o que se extingue. Y yo tengo una plena confianza en la vigencia de las humanidades. Actúo con esa convicción y con esa certeza, e intento convencer a las personas que piensan o afirman que ya no tiene futuro, ¿no? Porque en definitiva creo que es el pensamiento, la historia, la conciencia, la reflexión, lo que nos salvará de los peligros en los que estamos inmersos. De lo que tú eres, de tu profesión y de lo que ha pasado con El infinito en un junco y con el resto de tus columnas después, hay algo que me parece refrescante en toda esa historia, y es que tú vienes de la academia, de un mundo que puede ser muy distante de las personas que en este momento pueden estarse acercando a un libro cualquiera o a un libro o a las artes. Y hubo algo que me pasó que me parece fantástico del infinito en un junco, y es que cada vez que yo llegaba a las partes en las que tú hablabas en primera persona o te dirigías a mí, en ese caso que era la lectora, pues yo sentía que llegaba como a una suerte de refugio, a un lugar en donde me sentía menos sola, que lo acabaste de decir ahora también. Sí. Y digo, bueno, escribir en primera persona no es fácil, esquivar los riesgos de la primera persona tampoco, y conectarse con un lector, digo yo, desde la dulzura, me parece que es una herramienta, es una característica de tu personalidad, pues tampoco es una decisión valiente. Quiero que hablemos de eso también. Bueno, más que la académica, en realidad cuando yo escribo soy la niña fascinada por los cuentos que me contaba mi mamá antes de dormir. Y es esa la atmósfera que yo intento evocar cuando escribo, ¿no? Aquella seguridad, aquella intimidad, ¿no?, que se establecía entre nosotros, entre mi mamá devanando la historia y yo recibiéndola en mi interior, ¿no?, con los ojos plenamente abiertos y con la sed de historias y de relatos. Esa es la emoción, ¿no?, la atmósfera que yo intento crear en mis libros, incluso cuando son ensayos que pensaríamos que no se construyen sobre esas premisas, sino sobre el aprendizaje, las frías teorías, ¿no? Pero yo intento que el lector siempre sienta que está en una atmósfera parecida, ¿no? Que invitar a uno de mis libros es como abrir las puertas de un hogar y sentarnos alrededor del fuego y conversar sobre nuestros miedos, pero también
sobre todo aquello que es valioso e importante para nosotros, y entonces encontrarnos en esa conversación, en esas palabras, en esa súbita cercanía que puede crear un relato y que es un acontecimiento casi mágico, ¿no? Como dos extraños a través de una historia o de un libro o una pasión literaria o artística compartida, de repente se sienten miembros de una misma familia. Y así es como yo concibo la literatura, en ese espacio seguro donde no va a haber agresividad, sí, pensamientos y cuestionamiento, pero como una perplejidad compartida ante el mundo y una forma de buscar de la mano las soluciones y las respuestas a las preguntas. Yo creo que la serenidad también es algo muy necesario en estos tiempos tan crispados y viscerales por las redes sociales y por la polarización de las sociedades. Entonces la dulzura sí puede ser transformadora y en un mundo en que tratan de imponernos ese enfrentamiento, esas burbujas, ese aislamiento, esa falta de empatía hacia el prójimo que piensa distinto, yo creo que esa dulzura y esa comprensión tienen una enorme capacidad transformadora. Escuché la entrevista que te hicieron en la W, en donde hablaste con Piedad Bonet, con Juan Gabriel Vázquez, y bueno, la escuché por supuesto pensando en preparar esta, también en entender un poco qué estabas pensando, pero me causaron curiosidad varias cosas. Primero, que cuando estuve en redes, empecé a ver unas críticas como al tono de la entrevista, entonces decían, no, que muy empalagoso, que muy dulzón, que muy... Sí. Eso lo dijeron mucho y seguí leyendo y me detuve en un comentario que tú le hiciste a una usuaria, pues a una de la red, en donde le preguntaste muy honestamente qué era lo que le había incomodado, qué era lo que le había molestado. Y me detuve ahí porque dije, bueno, recibir una crítica de estas no debe ser fácil, ella es una extranjera dando una entrevista, en el tono en el que ella habla, pero me impresionó más la resistencia justamente de esa dulzura y esa apertura, yo la recibí de esa manera. Yo quiero saber tú qué estás pensando después de leer eso y después de tener esa entrevista y contestar un poco. No me sorprende del todo porque creo que existe un desprestigio de la bondad en general, ¿no? Sí. En un mundo en el que parece que hay que ser una persona ejercer un cierto tipo de liderazgo, que ahora parece el liderazgo dominante, que es un liderazgo agresivo, que expresa una gran seguridad avasalladora, ¿no? Y parece que eso es lo que se asocia con el triunfo, con el poder, ¿no? Y entonces muchas veces la bondad o la amabilidad se identifica con una forma de debilidad, y esto ya lo he encontrado muchas veces en respuestas a mis artículos, en comentarios, ¿no? Y entonces es algo sobre lo que he reflexionado, incluso sobre lo que he escrito, ¿no? Me parece muy descriptivo de nuestra época, ¿no? El que siempre se esté buscando derribar una actitud comprensiva, abierta y dialogante, incluso identificándola con una forma de cobardía. Es curioso porque ya Aristóteles decía que la moderación es muy difícil de sostener, porque te acusan desde los dos lados, ¿no? Desde los dos extremismos, y en ambos casos recibes un fuego cruzado, ¿no? Sí. Y esto que sucede muchas veces no me parece anecdótico, sino me parece medular. O sea, creo que hay que pensar en por qué y al servicio de qué ideas y de qué actitudes se está criticando la bondad y la dulzura, ¿no? Y parece que se está magnificando la arrogancia y la soberbia. Y esa es una reflexión que lanzo a todas las personas también que escuchan y leen, si se han encontrado alguna vez un comentario de ese tipo y que creen que hay detrás. Hay una justificación y una forma de ensalzar este tipo de liderazgos que creo que están siendo enormemente dañinos para el mundo y que nos están arrastrando a unas dinámicas de polarización y enfrentamiento que están en la raíz misma de nuestros miedos. Y muchas veces el liderazgo mal entendido consiste en crearnos miedos, en crearnos una agresividad para la que luego, unos enemigos para los que luego nos buscan soluciones, y soluciones que son bélicas y agresivas. Entonces, deshacer toda esa espiral quizá empieza por esa piedra fundacional que es devolver esa pregunta: ¿qué es exactamente
lo que tienes en contra de la bondad y la amabilidad, cuando realmente en la vida cotidiana es lo que nos salva, es lo que engrasa nuestras relaciones y lo que permite ese tipo particular de diálogo que es la democracia. Para mí la democracia es una conversación, es esencialmente una conversación sana entre ciudadanos que piensan distinto y que tienen objetivos y metas distintas. Y solo a través de los pactos entre esas personas que tienen miradas distintas sobre la sociedad y sobre sus objetivos se puede construir un sistema de gobierno que no recurre a la fuerza, ni a la violencia, ni a la opresión, sino al acuerdo, al pacto y al debate. Y eso es lo que está saliendo lesionado. Justamente en uno de los textos de Alguien habló de nosotros, hablas de este tipo de personalidad, ¿no? El texto se llama Prisa y Pausa, sí, en donde describes un poco los dos tipos de personalidades, no tanto hablando como de pues del tema específico que estábamos hablando, sino describiendo los dos tipos de liderazgo. Y también hablando de que las personas más solitarias, introvertidas, pues se asociaban un poco con debilidad. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un carácter mucho más fuerte, entonces a mí me costó un poco llegar en el texto a entender que no tenía que ver tanto como con características de personalidad, sino justamente, sino justamente de repente con la disposición que estamos teniendo para ciertos momentos y temas. Y acá te quiero preguntar, por eso que acabaste de mencionar, por dos frases de ese texto: la soledad y la pausa son el hábitat del pensamiento, y pensar es hoy más que nunca un oasis humano en los desiertos de la prisa. Y entonces yo digo, bueno, ¿será que estamos pensando menos? ¿En este tiempo estamos pensando menos? Creo que nos aceleramos excesivamente, nos dejamos llevar por la respuesta rápida, instantánea, no meditada, sobre todo en las redes. Y eso, bueno, pues efectivamente favorece el dramatismo de las discusiones y de los debates, pero se lleva por delante en muchas ocasiones la posibilidad de entendimiento y de una escucha atenta, porque no estamos solo enfrentándonos desde trincheras, estamos intentando entender a la otra parte. Esa columna, ese artículo al que te refieres, fue un artículo que tuvo muchas respuestas cuando lo publiqué originariamente, ¿no? Mucha gente escribió, muchas personas que se describen como tímidas y que han sentido que esa timidez siempre se les ha reprochado, ¿no? Como una falla o lacra en su carácter. Que las personas extrovertidas parecen triunfadoras y las personas introvertidas parecen incapaces de relacionarse con el mundo, ¿no? Y de nuevo estamos en este tipo de dicotomías, cuando en realidad científicos, creadores, personas que han aportado ideas al mundo, tienen ese tipo de carácter. Entonces a mí me apetecía hacer un elogio de la timidez, ¿no? Porque en la timidez también hay un tacto, hay un detenerse para observar y no estar deseando participar y adquirir el protagonismo máximo, ¿no? en todas las situaciones de la vida. Hay un estar consciente de los demás, hay una forma de asimilar la realidad y querer reflexionarla, interiorizarla antes de actuar. Y yo siempre he dicho que las reacciones instantáneas son las que tenemos en común con todos los animales, ¿no? Esto es, estamos preparados por nuestro instinto a responder de la manera más rápida y más instantánea a las amenazas. El pensamiento lento es lo que ha sido una larga conquista de la humanidad, ¿no? El ser capaces de pararnos a reflexionar, a atender a la complejidad de los acontecimientos, a no a precipitarnos a juzgar al prójimo, ¿no? Todo esto sí que ha sido un proceso mucho más largo, mucho más complejo, neurológicamente más complejo, y que tiene que ver con nuestro desarrollo y nuestra sofisticación como seres humanos. Entonces, ser rápido es lo más fácil, ser lentos nos ha costado mucho, y creo que no tendríamos que criticarlo o renegar de esta manera, ¿no? Las mejores ideas, las que han transformado el mundo, tienen una maduración lenta. Ese es el aspecto esencial también de la racionalidad. Y creo que necesitamos a esas personas que no se dejan llevar rápidamente por el impulso, sino que buscan a ver esos ángulos ciegos, esas otras formas de mirar la realidad, y ahí es donde muchas veces empieza el cambio y donde nacen pues hallazgos científicos o literarios o artísticos. Entonces me gusta reivindicarlo, me gusta reivindicar la serenidad, el silencio en un tiempo sobresaturado de ruido, el no darte prisa, sino quedarte pensando, el alguna vez decir
no lo sé, tengo que pararme a reflexionarlo, ¿no? Ante una pregunta, no necesitar halagar tu propia vanidad teniendo una respuesta para todo, sino el reconocer, debo pensarlo, necesito investigar, no estoy preparado o no es mi especialidad, ¿no? Y no practicar esta especie de todología por lo que todo el mundo opina de todo, en todo momento, sin fin, sin pausa y sin reposo. Entonces, bueno, creo que esos pequeños diagnósticos tienen mucho que ver también con el pensamiento clásico. Marco Aurelio, el emperador romano, siempre decía que la amabilidad y la reflexión son invencibles, ¿no? Que él desde su punto de vista, que era el del máximo poder del imperio más grande que existía en la época, dedicaba todas sus noches antes de dormir a esas meditaciones que seguimos leyendo mucho tiempo después de la caída del imperio, y él sentía que ese ejercicio de meditación era esencial para desarrollar su trabajo. Cómo hemos llegado a unos liderazgos en los que el pensamiento, la moderación y la reflexión parece que ya no tienen espacio, ¿no? Es que hablas de maduración lenta y pienso tanto en tu columna, hablando como de la época del yo, de este momento en donde todo el tiempo estamos viéndonos a nosotros mismos y esperando a que el otro termine de hablar para decir lo que yo necesite decir sin escuchar tanto. Y también pienso en que, claro, no estamos siendo entrenados para esperar una maduración lenta, ni para tener paciencia, ni para detenernos a pensar, porque todo el tiempo vivimos saturados con promesas de, no sé, videos de 10 segundos en donde te tengo la solución a lo que te acabo de introducir, o de una sobreoferta que de hecho también mencionas en El infinito en un junco, y que no es un problema solamente de nuestro tiempo, viene de hace muchos años. Lo que pasa es que antes estaba era en páginas, ahora cómo definir y cómo concentrarnos y tomar decisiones, ¿no? Porque hay que decidirnos por algo para consumir, leer y para, no sé, también expresar, creo yo. Sí, continuamente nos dicen o nos invitan a una especie de derrotismo, de resignación, no hay otra posibilidad, estamos condenados a vivir en este sistema laboral que nos obliga a trabajar sin descanso a todas horas, que nos mantiene en tensión, en exasperación. Tenemos que aceptar la ansiedad como un ingrediente de nuestra época. Tenemos que aceptar que los jóvenes sufran ataques de ansiedad. ¿Y por qué no nos planteamos esta carrera enloquecida en la que nos hemos dejado embarcar, ¿no? Y a mí me gusta mucho respecto a lo de la escucha, una máxima de los antiguos que decían que si tenemos 2 orejas y una sola boca es porque tendríamos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y es cierto, pero también para tener una actitud crítica, para responder, para cuestionar, también necesitamos decir, alto, un momento, no acepto esta lógica, no acepto la lógica subyacente de todo lo que estás diciendo, ¿no? Me gusta la expresión pararse a pensar, porque en efecto hay como que detener el cuerpo y decir, alto. No estoy solo respondiendo a tu acusación, estoy incluso cuestionando lo que hay detrás de tu argumento, ¿no? Y estoy incluso aceptando que no haya otra solución y que este sea el único sistema posible y viable. Y ahí es donde creo que los pequeños cambios de cada persona, aunque parezcan ínfimos, aunque parezcan irrelevantes, son la forma en la que empiezan un poco la transformación, el cambio. O sea, no hay que renunciar a ese pequeño cuestionamiento individual que puede ser la semilla de algo mucho más grande. Y crear este tipo de comunidades, como creo que sucede con los libros, ¿no? Me interesa muchísimo el fenómeno de los clubs de lectura, porque al final es gente que no solo ha leído, sino que se reúne para hablar y reflexionar sobre lo que ha leído. O sea, hay allí 2 pasos y hay una segunda elaboración para extraer un sentido de la experiencia lectora. Creo que esto es como una especie de modelo vital que podría transformar un poco nuestras actitudes, ¿no? Vamos a disfrutar, vamos a preferir la lentitud, vamos a preferir menos estímulos pero mejor asimilados, y vamos a abandonar también momentáneamente las redes para leer, ¿no? Para reflexionar
y vamos a intentar ese entendimiento. No es una causa perdida ni es algo que tengamos que aceptar con resignación. Vemos que las sociedades están cambiando hacia una mayor agresividad y polarización, y eso no sucedía hace una década. Lo podemos volver a cambiar, lo podemos volver a combatir, ¿no? Pero necesitamos estar de acuerdo en esto y frenar esa prisa que nos tiene en una ansiedad constante, y en esa ansiedad constante perdemos el descanso, perdemos horas de sueño, perdemos serenidad, ¿no? Y estamos en un estado como mucho más frenético y mucho más manipulable, en definitiva. Ajá. Los textos de Alguien habló de nosotros me hacen pensar que los problemas de los que estamos hablando en este momento, que son los que creemos de ahora, no son tan de ahora, que más o menos vamos como en un ciclo, que esto es un círculo, y eso a mí me hace, no sé, siento esperanza con eso, porque digo, bueno, entonces hay pistas atrás y también hay esperanza de que esto lo solucionemos o lo reconfiguremos justamente para no aceptar lo que se nos está imponiendo con todo este sistema. ¿Tú cómo lo ves? Además, porque Sí. son textos súper cortos. Sí, son textos súper cortos porque soy consciente de que la mayoría de la gente pues no tiene mucho tiempo para leer libros largos, y que bueno, pues digamos que si los fraccionamos en pequeñas dosis o píldoras de reflexión, pues se pueden aprovechar esos momentos de paréntesis para, ¿no? Yo lo llamo como un libro de mesita de noche, de antes de dormir, tener un momento de reflexión, como un momento de meditación, pero de meditación filosófica, no de yoga, sino de filosofía, antes de dormir. Y entonces sí, frenar todo esto un momento y crear ese tiempo y esa pausa que son necesarias para el pensamiento. Efectivamente, lo que hemos vivido nosotros, que nuestras emociones básicas son siempre las mismas. El miedo, la pasión, el deseo, el hastío, la esperanza, la aflicción, la pena, la angustia, los celos, la inseguridad, todo eso ha sucedido siempre, y es curioso cómo en la literatura nos sentimos acompañados por esas voces que nos hablan de lo que nosotros creíamos sentir aisladamente y en soledad e incomprendidos, y encontramos en estas voces de los libros alguien que lo describe con una precisión nítida y que nos da incluso el vocabulario para hablar de nuestros sentimientos más profundos. Yo creo que eso nos saca de la soledad, nos descubre que no somos tan originales, pero al mismo tiempo que si nos quitamos la máscara esta de éxito, de poder, de autoconfianza a ultranza, y reconocemos esas vulnerabilidades, encontramos la sorpresa de que tienen un eco enorme en las otras personas. Pero yo creo que leer a los clásicos o conocerlos es también una forma de retroceder un paso e intentar ver una perspectiva completa, porque a veces nos perdemos en los pequeños conflictos, ¿no? en la visceralidad de la pequeña diferencia, y no nos damos cuenta de qué es lo importante. Y en la vida también es muy importante reconocer cuáles son las batallas en las que merece la pena luchar y en las que no hay que desgastarse, ¿no? Y allí creo que los clásicos también nos dan una mirada sobre el mundo, porque si esos textos han sobrevivido a lo largo de los milenios es porque tocan precisamente allí donde está lo esencial, lo fundamental, ¿no? Y en ese sentido nos dan una brújula, que no es una brújula que responda a todas nuestras preguntas como una especie de manual de vida, ¿no? Es un diagnóstico general, ¿no? Un mapa, unas coordenadas con las que a lo mejor podemos aprender a vivir un poquito mejor. Tengo como 5 preguntas pendientes, pero se me acabó el tiempo, entonces quiero hacerte una final. En El infinito en un junco, contabas o nos recordabas que Alejandro Magno guardaba una copia de la Ilíada debajo de su almohada, y que además antes de dormir leía como una especie de recarga para, creo que fue así que lo escribiste, su ánimo de trascendencia o esto que él ansiaba tanto. Pero el libro como recarga me pareció muy atractivo, y quiero preguntarte si
pues no sé si debajo de la almohada, no creo, pero si tienes algún libro tutelar o te recargues de alguna manera con algún libro, como muchas de las personas lo han hecho con El infinito en un junco y ahora con Alguien habló de nosotros. Qué hermoso. Me alegra pensar que haya podido ser así con el infinito. No lo esperaba y no lo imaginaba y me parece un privilegio enorme. Para mí ese tipo de recarga es la de la poesía, que yo no escribo poesía, pero la leo tanto, ¿no? Y me parece que en la poesía sí que se encuentra ¿no? ese aprendizaje de la mirada que la adiestra para reconocer una enorme gama de sutilezas que muchas veces nos pasan desapercibidas con el trazo grueso de nuestro apresuramiento y a veces nuestra falta de sensibilidad, ¿no? Entonces yo tengo allí como en mi habitación mi pequeña colección de poetas principales, amados, y digamos, en la cumbre de todos ellos está el poeta peruano César Vallejo, que es para mí el máximo y al que además creo que le debo la vida, porque mi mamá decía que se enamoró de mi papá cuando le regaló Trilce, y entonces seguramente yo no estaría en el mundo si no hubiera sido porque el azar del apellido hubiera hecho a mi papá interesarse por ese poeta y regalárselo a mi mamá y crear, ¿no? Esa circunstancia extraña y misteriosa que produce el enamoramiento. Así que bueno, yo creo que César Vallejo es para mí como un abuelo elegido y un abuelo adoptado, y tengo siempre su palabra porque me parece un hombre profundamente humano y creo que esa profunda humanidad es algo que hay que cultivar y adiestrar, ¿no? Que no es espontáneo, pero es maravilloso cuando lo encuentras en la vida, ¿no? A una persona profundamente humana. Y bueno, en esta época nuestra yo encuentro que incluso en nombre de las buenas causas a veces somos extraordinariamente crueles con los demás. Y bueno, pues creo que a través de la poesía y de la literatura también aprendemos, ¿no? A entender lo que nos puede parecer incomprensible o lo que nuestra intransigencia tiende a condenar sin apelación. Y la literatura explica todos esos procesos, todas esas, ¿no? Incluso debilidades humanas comprensibles que nos llevan a veces a cometer el error, y creo que hay que perdonar el error y hay que dar otra oportunidad a las personas e intentar que esta sociedad en la que vivimos sea además menos áspera, menos dura, más comunitaria, ¿no? Y más dulce, por volver otra vez al principio del debate y de la polémica. Ha sido un placer, muchas gracias por regalarnos este tiempo a todas las personas que te están viendo en este momento del espectador y a nosotros que tuvimos el placer de conocerte. Muchas gracias. Es maravilloso estar en Colombia y bueno, como yo he sido siempre una gran admiradora de su literatura desde la infancia y lo sigo siendo en el presente, pues siento que vengo acá, a la capital de la palabra. Wow, muchas gracias también por eso. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta entrevista. No olviden que desde el Magazine del Espectador estamos preparando todo un especial sobre la Feria del Libro 2024. Así que, bueno, los esperamos. Muchas gracias.